Queremos determinar el área del círculo dado. Y como la longitud del diámetro se da en millas, el área representa el número de millas cuadradas que se adjuntarían dentro del círculo. La fórmula para determinar el área de un círculo es: área es igual a pi por r cuadrado, donde r es la longitud del radio. Es importante avisar que para el área de un círculo, debemos determinar la longitud del radio. Pero al determinar la circunferencia, hay una fórmula que implica la longitud del diámetro, y una que incluye la longitud del radio. Desde el diámetro se da 52 millas, entonces la longitud del radio desde el centro al borde del círculo sería media la longitud del diámetro. Así que el diámetro tiene una longitud de 52 millas. Entonces la longitud del radio sería media de esto, que es igual a 26 millas. Así tendremos el área igual a pi veces la longitud del radio cuadrado, que sería 26 millas, y dejaré las unidades hasta el final. Así que esto sería pi x 26 por 26. Y podemos expresar el área de dos maneras. Podemos expresar el área exacta en términos de pi, y entonces podemos evaluar la expresión usando pi, y luego vuelta al valor del lugar de los cientos. Vamos adelante y hagamos ambos. Bien. 26 por 26 es igual a 676, así que el área exacta sería 676 pi millas cuadradas. Y luego podemos aproximar esto usando nuestra calculadora. Y si no tiene una clave pi en su calculadora, a menudo 3.14 se utiliza para aproximar pi. Voy a seguir adelante y usar la clave pi en la calculadora, presionando segundo, y luego el carrito aquí. ¿Cuál es la clave de exponente? Aviso cómo aparece el pi, presione Enter, así es aproximadamente 2123.72 millas cuadradas. Ahora, quiero mostrar que si rodea pi y luego multiplica, puede tener más de un error. Entonces, si le dicen que use 3.14 para pi, tendríamos 676 por 3.14. Y avise como aquí el valor es menor, y de nuevo es porque cuando usamos la clave pi, estamos usando más decimales para pi, y aquí solamente estamos usando 3.14. Así que es importante leer las instrucciones sobre la pregunta para ver qué valor quieren usar para pi. Al utilizar la pi key, tenemos un valor más exacto, así que adelantaremos y usar el valor aproximado de 2123.72 millas cuadradas.